Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo módulo de clase donde estudiaremos el significado de Quirón, el asteroide de suma importancia hoy en día en la astrología psicológica. Para llegarle a hablar de Quirón, para mí ha sido un proceso realmente. He estado casi un mes escribiendo los apuntes del curso acerca de Quirón. Y ha sido un tema bien profundo para mí porque hablar de Quirón es hablar del dolor. Y ha sido tener que sumergirme en temas míos muy profundos de manera de lograr llegar a la profundidad que se necesita para que ustedes puedan entender lo que significa este asteroide. Los apuntes quedaron súper buenos, lindos y quedaron largos. Así que, como siempre, recuerden, este video es simplemente una parte de la formación. Los apuntes son otra fundamental. No voy a alcanzar a decir en este video todo lo que está en los apuntes, o si no serían horas de video. ¿Ya? Entonces, vayamos entrando de a poco a quién es Quirón. Un asteroide nuevo. O sea, ¿a qué me refiero nuevo? Que se descubre hace muy poco tiempo. A finales de la década de los 70, recién se descubre a Quirón. Los astrónomos dicen, aquí está este asteroide. Un asteroide que los astrólogos rápidamente consideran muy importante, pero que los astrónomos consideran que no es para nada importante. Fíjense eso que es muy curioso. De hecho, cuando uno habla con un astrónomo, le dice, oye, nosotros los astrólogos consideramos a Quirón como algo muy importante y te dicen, ¿por qué? Si hay muchos asteroides iguales. La verdad, no tengo idea qué habrá pasado en esa época. Siempre con la astrología hay algo un poco misterioso de por qué se decide estudiar algo y no se decide estudiar otras cosas. Pero cuando se empieza a estudiar a Quirón, los astrólogos que empiezan a mirar las cartas se empiezan a dar cuenta de algo fundamental. Empiezan a darse cuenta de la importancia que tiene dentro de las personas. Y como ocurre con el descubrimiento de los planetas transpersonales, de Urano, Neptuno, Plutón, cada descubrimiento de un objeto astrológico importante conlleva algo que ocurre en el mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que a finales de los 70 comienza todo el movimiento de sanación espiritual, que es como el impulso del movimiento New Age. Yo no soy muy fanático de esas visiones, que vamos a ver por qué justamente con Quirón a mí no me hace tanto sentido. Pero sí que tenemos a finales de los 70 un nuevo movimiento que busca la sanación del alma. Realmente a finales de los 70 es cuando las terapias alternativas a la medicina alópata, surge. Y surge un tremendo movimiento de conciencia. Obviamente parte en California, pero se expande a todo el mundo después. Entonces el descubrimiento de Quirón marca el surgimiento de un nuevo tipo de medicina en la búsqueda de una sanación de alma, no simplemente una sanación de síntomas, que es justamente el fondo de este asteroide. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído algo acerca de Quirón. Y generalmente lo que uno lee lo termina confundiendo más. Al menos a mí me pasó. Para mí no fue fácil entender a Quirón. En realidad para mí nunca ha sido muy fácil entender nada de astrología. A todo he tenido que dedicarle bastante tiempo de pensamiento y estudio y conexión para poder entenderlo. Pero Quirón fue un desafío muy importante. Porque habían dos cosas acerca de Quirón que la gente hablaba y a mí no me hacían mucho sentido. Primero te hablaban que Quirón es una herida del alma. Una herida del alma. Puedo intelectualizarlo, pero ¿qué significa una herida del alma? Segundo, Quirón representa esa herida y no se puede sanar, sino que sublimar. Ahí es cuando yo realmente decía, no entiendo nada. O sea, esto es una herida que yo tengo, pero que realmente no la puedo sanar. Mala suerte. ¿Por qué ocurre? Y la tengo que sublimar. ¿Qué significa sublimar esa herida? Bueno, gran parte de este video va a ser para que entendamos eso. Primero quiero dar una pequeña explicación que después voy a profundizar de por qué no es generalmente tan difícil entender que es una herida del alma. Bueno, y esto es porque nuestro ego, nuestra estructura de personalidad está diseñada para que no sintamos esas heridas. El concepto de herida es abstracto. Nosotros podemos sentir dolor, podemos sentir miedo, podemos sufrir. Pero el ver esa herida y comprender, decir, yo tengo esta herida, es algo muy difícil porque toda nuestra estructura de personalidad, el ego, las capas de protección que surgen desde pequeños para protegernos, van a estar para que no sintamos ese dolor.
para que no lo veamos, para que no tenemos conciencia de real de que está. Es por eso que el concepto de herida de alma lo vemos como algo intelectual, pero no lo logramos encarnar. ¿Cuál será mi herida? Segundo, ¿a qué se refieren con que la herida de Quirón no se puede sanar? No se puede sanar porque no hay nada que sanar. Y esa es la trampa más importante, que lo voy a explicar también. Calma. ¿A qué me refiero? Que la herida de Quirón, entre yo más trato de... Es como ejemplo que tuviera una herida acá realmente. Yo entre más trato de que esta herida sane, con Quirón más duele. Más duele, más duele, más duele, más duele. Es como cuando acepto que tengo esta herida y me abro el dolor que me genera. De abrirme al dolor no simplemente intelectualizar, me abro el dolor. Abrir el dolor significa, siento el dolor, me atrevo a decir, ya está la herida, no tengo nada que hacer, simplemente sentir esa herida. En ese instante es cuando lo quironiano ¡pah!, desaparece. Y en ese minuto se abre un portal transpersonal que nos conecta con la vulnerabilidad de nosotros y del resto de la gente. Nos conecta con un sentido de humanidad, un sentido de compasión enorme. Bueno, esto vamos a entenderlo, porque sigue siendo algo complejo. Un tercer punto que es fundamental también de entender en esta introducción a Quirón es que representa una herida injusta. ¿Qué significa que sea una herida injusta? Que es algo que nos dolió en la profundidad de nuestro ser y nosotros realmente no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Fuimos agredidos de cierta forma. Y eso es la clave. Una herida del alma que no se puede sanar, simplemente se tiene que aceptar para sublimarla y representa una herida injusta. Antes de entrar en las explicaciones, tenemos que comenzar con el mito de Quirón. Porque Quirón es un centauro mitológico. De hecho, Quirón es el super mega centauro de la mitología. Porque generalmente los centauros en la mitología son animales sin conciencia, son animales más bestiales. Excepto Quirón. Quirón es el sabio centauro, experto en el arte de la guerra, experto en estrategia, experto en matemática, experto en astrología, experto en todo. De hecho, si ustedes ven y leen de mitología, se enterarán que Quirón fue el maestro de Aquiles, fue el maestro de casi todos los héroes griegos. Él los educaba, él los formaba, él era un maestro. Pero la historia de Quirón parte con una tragedia. ¿Cuál es la tragedia de nuestro querido Quirón? Todo parte con su padre y su madre. Su padre es Cronos. ¿Y quién es Cronos, joven astrólogo o joven astróloga? Es Saturno, el planeta Saturno. Estamos hablando de la era antes de que Zeus sea el padre de los dioses. Estamos hablando de la antes de que esté Zeus, que esté Neptuno y que esté Plutón. ¿Me entienden? Estamos hablando de una época donde Saturno, Cronos, era el gran gobernante. Y en esa época, Saturno, Cronos, se enamora, se siente totalmente atraído sexualmente por una ninfa que se llama Filira. Filira era extraordinariamente bella y Cronos siente un deseo sexual enorme por poseerla, por tenerla. Filira se da cuenta de esto y se escapa. Se escapa todo el tiempo de este dios magnánimo que la persigue por todos lados y ella, para poder camuflarse, se transforma en yegua. ¿Qué es lo que hace Cronos? Cronos se da cuenta de esto, no se deja engañar y también se transforma en caballo. Y en ese estado animal, los dos se encuentran y tienen sexo. Y de ese encuentro, Filira queda embarazada. ¿Qué pasa con Cronos cuando se entera que Filira está embarazada? Se va rápidamente. La abandona a ella y abandona al bebé que tiene ella. Y Filira queda sola. Después de un parto, que en la mitología se dice que es muy complejo, que es muy doloroso para ella, nace el hijo de Filira. Y terror, espanto, shock, es un monstruo. Para ella, una ninfa, una semidiosa que acaba de tener un hijo con un dios supremo. En vez de que salga un ser bello y perfecto, sale un ser que es mitad humano, mitad
caballo. La mamá entra en terror, entra en shock y no puede aceptar haber creado algo tan horrible y abandona al bebé justo después del parto. Abandona al pequeño Quirón. Y es ahí donde Quirón recibe su primera herida. Y su primera herida injusta. Porque ¿qué culpa tiene Quirón, el pequeño bebé que acaba de nacer, de lo que hicieron sus padres? Y la herida que tiene Quirón es la herida del abandono, de perder el refugio materno, perder el amor incondicional y queda huérfano. El dios Apolo, el dios de la música, del arte, de la sabiduría, el dios solar, se apiada de este pequeño ser y lo adopta. Y le enseña todo lo que sabe. Es por eso que Quirón se vuelve un maestro. Tengamos claro, Quirón es un hijo de dioses, es un ser inmortal. No es un mortal, es inmortal. Entonces se vuelve este sabio, maestro, educador, que como ya dije, en matemática, en astrología, en geometría, en estrategia militar, en artes de batalla, en artes de pelea, en todo es un cabrón, es lo máximo que había. Y la vida para Quirón se vuelve relativamente más agradable, ya está mayor, ha crecido, hasta que ocurre la segunda herida que recibe el pobre Quirón. Porque de verdad la segunda herida, si en la primera no tenía responsabilidad, en la segunda tampoco tenía responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Está Quirón caminando por el campo. Tenemos que viajar inmediatamente algunos kilómetros a la distancia, porque lo que ocurre a algunos kilómetros. Hércules terminó sus 12 trabajos, que tienen que ver con los 12 trabajos de evolución del ser humano. Y Hércules, después de trabajar, de completar los 12 trabajos, realmente como que no aprende nada. Porque ¿qué es lo que hace? Se va de fiesta. Y se emborracha, toma todo el alcohol que encuentra. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Agarra las flechas, sus flechas, y las empieza a lanzar sumamente lejos, para tratar de demostrar que nadie puede tirar las flechas tan lejos como él. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas flechas no son cualquier flecha, sino que son las flechas que en la punta tienen el veneno de la hidra, ese monstruo de 1000 cabezas que cuando cortas a una salen dos, que lo derrota, que Hércules es capaz de derrotarla agachándose y rindiéndose a sus temores, matándola por debajo, en el octavo trabajo. Entonces Hércules, borracho, lanza las flechas lo más lejos que puede y son flechas con el veneno de la hidra. ¿Qué es lo que pasa? Que el pobre Quirón que va caminando recibe una de estas flechas, le pega en el costado. Inmediatamente siente un dolor espantoso. Saca la flecha y comienza a recurrir a todo lo que él ya sabe, porque ya Quirón en ese minuto era un sanador. Recurre a todo lo que sabe y no es suficiente. La herida no sana, la herida sigue abierta, la herida sigue doliendo. Entonces, ¿qué hace Quirón desesperado por el dolor? Va donde todos los maestros de sanación. Y no hay caso. Sigue doliendo tanto como en el principio. Pero ¿qué es lo que pasa con Quirón? Que se vuelve un súper maestro sanador. O sea, aprende todo lo que puede acerca de cómo ayudar a la gente con sus dolores, con su herida, con sus males físicos. Entonces, Quirón se empieza a correr la fama de que Quirón, si ya era buen sanador, ahora es el mejor de todos. Y la gente va rauda a buscar ayuda. Y él lo comienza a sanar. Entre Quirón más busca sanación para su propia herida, menos encuentra sanación para su herida, pero más es capaz de sanar a los otros. Ese punto es clave para que entendamos nuestro propio Quirón. ¿Qué es lo que pasa? Que pasan años y Quirón ya no puede más del dolor, hasta que un día se encuentra a Prometeo. ¿Quién es Prometeo? Prometeo es el que robó el fuego a los dioses y se lo entregó a los humanos. Y fue castigado por Zeus por haber hecho este crimen, de haber entregado algo sagrado a los humanos, dándole autonomía a ellos. ¿Y qué es lo que hace Zeus para castigar a Prometeo? Lo amarra. Lo amarra a una roca con unas cadenas. Y el castigo es que todos los días llega un águila y el águila le come el hígado a Prometeo. Y oye, eso debe doler mucho. Pero
Prometeo no muere, sino que el hígado renace durante la noche, hasta que llega nuevamente un águila. Zeus le dice a Prometeo, la única forma que te liberes de este castigo es que un ser inmortal se entregue y se sacrifique por ti, que se ponga en tu lugar. Entonces, pobre Quirón, ya después de años de dolor, y de buscar todas las respuestas sin poder hallarla, ¿qué es lo que hace? Ve a Prometeo y se ofrece, le dice, Prometeo, yo voy a tomar tu lugar. Y hacen el cambio, y Quirón se pone en la roca, llega el águila, le come el hígado, y en ese instante pierde la inmortalidad y muere. Zeus se conmueve por este acto que hace Quirón y lo lleva al cielo y lo vuelve la constelación de Centauro. De hecho, en la mitología griega, la constelación de Centauro es el alma de Quirón que se elevó a los cielos gracias a Zeus. Usemos el mito de Quirón para entender qué significa Quirón en nosotros los seres humanos. Porque en el mito, Quirón es herido 2 veces, al nacer y cuando le llega la flecha. Esto es fundamental de entender. Todos nosotros también hemos recibido 2 veces la herida quironiana. Y la segunda es específica para cada uno de nosotros. Tiene que ver con el quirón astrológico, donde está en la carta natal, su signo, su casa, los aspectos. Pero antes de llegar a ese, tenemos que ir a la herida fundamental, que es la misma herida de Quirón. Quirón al nacer es abandonado por su madre, pierde el refugio. Nosotros, los seres humanos, todos los seres humanos, también al nacer perdemos algo. Perdemos la conexión con sentimos, esto es importante. La sensación para cada ser humano es que al nacer pierde la conexión con la totalidad. Pierde la conexión con el todo. Pierde el refugio. Pierde el amor infinito. De cierta forma, la herida de Quirón lo podemos asociar a cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso. La herida fundamental de todos los seres humanos es nacer en este plano dual donde nos sentimos desnudos y donde hay amor, pero también hay dolor y sufrimiento. Es la herida de encarnar. ¿Y por qué duele tanto encarnar? ¿Por qué es una herida? Bueno, vamos a lo que pasa antes de nacer. Vamos a verlo de 2 puntos de vista. Lo vamos a ver primero psicológico y después lo vamos a ver de un punto de vista mucho más evolutivo. Vámonos a lo psicológico primero. Lo psicológico es que el bebé, cuando está en el útero, está en un estado neptuniano. A esta altura de la formación, Neptuno ya es algo conocido. Es el planeta de la totalidad, es el planeta de disolución, es el planeta que nos hace sentir que somos parte de algo mucho más grande, mucho mayor. En el estado neptuniano del útero, el bebé no se siente solo, porque no está solo. De hecho, está dentro de mamá, es parte de algo mucho mayor. Y en el estado de útero, siendo parte de algo mayor, está en un estado de no dualidad. ¿A qué me refiero con no dualidad? Que no está en un estado de amor y no amor. Está en otro estado que nosotros no tenemos conciencia como a poder explicarlo, pero sí lo recordamos, porque todos tenemos el recuerdo del útero. Todos tenemos recuerdo de ese espacio de amor infinito, de nutrición infinita, de protección infinita, y todos lo añoramos profundamente. Entonces, todos los bebés están en el estado de amor infinito, de totalidad del útero, donde no nos sentimos solos. Recuerden aparte, el útero es como un resort todo incluido. ¿Por qué todo incluido? Porque el bebé no tiene que preocuparse de nada, ni de comer, ni del frío, ni siquiera el sistema digestivo está activo. Llega por el cordón umbilical, llegan los alimentos. Está en un hotel todo incluido, conectado con la totalidad. Y nace, ¡pah!, y lo pierde. Ahora vámonos al tema espiritual. Desde un punto de vista espiritual podemos suponer y creer que nuestra alma antes de encarnar viene como parte del todo y está conectada con la fuente de infinito amor. Pero cuando nace acá en la tierra y se separa. O esa es la creencia. Quiero que me entiendan. Esa es la creencia. Y duele. ¿Por qué duele? Tiene que ver con cambiar de un estado a otro estado. Si yo estoy acostumbrado a un estado y aparezco en el otro estado, me va a doler porque no estoy acostumbrado. Por ejemplo, si yo he vivido toda mi vida
acá en la tierra, en el aire, y alguien me dice, mete la cabeza bajo el agua, que de ahora en adelante tus pulmones se van a adaptar a eso, probablemente, imagínense que mis pulmones se pudieran adaptar, pero el cambio de sentir cómo entra al agua a los pulmones, cómo me ahogo, es algo doloroso, es energéticamente doloroso porque no estoy acostumbrado a eso. Entonces, la herida de Quirón tiene que ver con el cambio de vibración de un estado de totalidad, de unión, a un estado de dual de separación. Todos sentimos este estado de separación dual y sentimos el recuerdo, la añoranza y duele. O sea, nos duele. A lo que más le tenemos miedo a quedarnos realmente solos, al vacío, a esa sensación de no estar, que vamos a entender cómo llegamos a eso. Porque el bebé cuando encarna acá en la tierra, básicamente, insisto, encarna en un plano dual. Hay amor, hay cuidados, hay nutrición, hay protección y hay separación. Hay no amor, hay sufrimiento, hay abandono, hay soledad. Es algo que es parte de esta realidad. Todos nosotros oscilamos en eso. Nos movemos desde estados de amor y placer a estados de dolor y sufrimiento. ¿Y qué es lo que estamos todos evitando? Los estados de dolor y sufrimiento, tratando de pegarnos a cosas, personas, situaciones que nos den placer. Pero como la vida es una oscilación entre estos dos estados, evidentemente cuando estamos acá nos vamos a ir para otro lado y vamos a sufrir. Eso que nosotros sabemos, ¿cómo creen que lo vive un bebé? Que viene de un plano donde no está esa dualidad, donde no está ese dolor. Y desde que nace comienza a oscilar entre un estado y el otro. Cuando claramente está en el estado de amor, feliz. Pero ¿qué pasa cuando están en la otra polaridad? La primera vez que lo experimenta. La primera vez que experimenta el sentir frío, el tener hambre, el realmente sentirse solo, porque antes no se sentía solo, si estaba con mamá, era uno con mamá. Obviamente el cerebro del bebé no es capaz de decir aquí estoy yo solo, pero ¿qué es lo que siente? Siente que no está mamá. Porque está solo, por ejemplo, un bebé recién nacido que es separado, está solo en una habitación. Entonces, cada instante en que el bebé, que no tiene conciencia para entender lo que ocurre y está sintiendo por primera vez estas emociones, sufre, es terrible. De hecho, hay una sensación de vacío, como si en la polaridad del dolor, de la separación, cuando se siente solo e impotente porque tiene frío y no se pasa el frío, porque tiene hambre y no se pasa el hambre, porque se siente solo y no se acaba esa soledad, lo que el bebé siente es que se muere. Es como que el cuerpo del bebé pierde consistencia. Y desde ahí se comienza a encarnar, nosotros empezamos a encarnar esta herida de sentirnos abandonados y separados de la fuente, que se ancla realmente como una sensación de vacío en todos nosotros. Ese es nuestro quirón fundamental, el perder el paraíso. Ahora, vamos a meternos a hablar un poco de psicología y astrología. Estamos pasando a un siguiente nivel. ¿Qué es este nivel? Yo les quiero explicar por qué nosotros normalmente no sentimos este dolor. Porque en nuestra conciencia del día a día hacemos todo lo posible por no vivir esto, pero le tenemos terror. ¿Por qué no ocurre esto? Porque desde el momento que nace el bebé se van a activar planetas. Que cada planeta está asociado al ego, a la estructura de personalidad. ¿Qué es el ego, la estructura de personalidad? Un sistema de defensa que desarrollamos de pequeño. ¿Para qué? Para el dolor del plano de la separación, para el dolor de la soledad. Nuestro ego es un mecanismo de defensa muy bueno, brillantemente creado para protegernos del dolor. Y nuestro ego, que está asociado a planetas, como de cierta forma va a envolver a la herida quironiana para ocultarla. Va a desviar nuestra atención y nos va a decir, oye, mira esto. Mientras mira esto, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor. Te distrae, te da foco, te obsesiona, te apega a cosas. ¿Para qué? Para no sentir el dolor fundamental. ¿Cuál es la primera capa del ego que se activa? ¿A qué planeta creen que está asociado? A ver, está asociado a Plutón. Sí, Plutón.
Plutón A ver, Plutón es un planeta que tiene muy mala fama, ya hemos hablado bastante de Plutón y hemos descubierto que representa a la fuerza vital. Plutón no es ni bueno ni malo, como nada acá en la Tierra es bueno o malo, todo oscila. Plutón representa la fuerza de la vida, al instinto de supervivencia. Recordemos, el bebé nace y está oscilando entre el plano de placer, disfrute, amor, y el plano de dolor, de vacío, sentirse solo, tener hambre. ¡Ah! Y ahí siente que se muere, siente que pierde consistencia. ¿Qué es Plutón? Plutón es que el bebé se conecta con la energía de la vida. ¿Y qué es lo que le da la energía a la vida? La fuerza para llorar. ¡Guau! Lloran los bebés. Pero fíjense, antes estaba muriéndose, está perdiendo consistencia. Plutón es una inyección de energía vital que lo va a empoderar y le va a dar consistencia física para poder gritar, para pedir ayuda. Plutón es el berrinche. Es como decimos en Chile, la pataleta del bebé. Es el no quiero, no quiero, estoy sintiendo dolor, siento que me muero, es demasiado fuerte esta herida y no, no, no. Fíjense, Plutón en esta energía vital, ¿qué energía es lo suficientemente fuerte? ¿Qué emoción es lo suficientemente fuerte para empoderarnos y darnos consistencia? La rabia, el resentimiento. O sea, el bebé, para salir de este estado de estar muriéndose, se carga de una energía de mucha rabia, de mucho enojo. Ustedes recuerden, ¿cómo se han sentido cuando pasa algo que los afecta mucho? Por ejemplo, con una pareja, y se sienten abandonados, y sienten que la pareja se va y la van a perder. ¿Y qué es lo que surge en ese instante? Muchas veces, un enojo. Fíjense cómo ese enojo los empodera y les da seguridad y les da fuerza y les da sensación de potencia. Porque el bebé antes cuando se está muriendo está en la impotencia. Plutón da potencia al bebé, pero lo carga de emociones de esta mitad, de la mitad de la dualidad, del dolor y la separación. ¿Qué más podemos decir acerca de Plutón? En ese minuto se activa el recuerdo plutoniano desde el comienzo. ¿Y qué es lo que le dice Plutón al niño? Le dice, oye, para que no sufras. Recuerden, Plutón es la última capa de protección del ego, es lo que nos protege del dolor máximo y el dolor máximo es Quirón. Entonces Plutón le dice al bebé desde el comienzo, para que tú no sufras en esta vida, tienes que apegarte a algo, tienes que buscar a algo, tu atención tiene que focalizarse en esto. Por eso el Plutón en nuestra carta natal nos dice cuáles son los mayores apegos que nuestra alma tiene, apegos a los que recurrimos desde el comienzo, por casa, por aspecto de Plutón. Entonces el bebé va hacia allá. Y también, ¿qué es lo que te dice la capa plutoniana? La capa plutoniana es el instinto de supervivencia, de rabia, resentimiento y odio muchas veces. Es la resistencia que tengo al dolor. Porque todos nos resistimos al dolor. Y muchas veces lo peor de nosotros surge cuando somos expuestos al dolor. A todos nos ha pasado. Cuando sentimos impotencia, cuando sentimos que algo que realmente queremos, sin lo cual nos vamos a morir. La muerte es Quirón. Pero cuando sentimos que no nos vamos a morir, ¿qué es lo que aparece? ¡Pah! La capa plutoniana, dispuesto a hacer el trabajo sucio por nosotros para obtener lo que queremos. Por eso Plutón está asociado a la sombra. Entonces, lo primero que envuelve a Quirón es la capa plutoniana con estas emociones tan densas, tan fuertes, de tanta resistencia, y al mismo tiempo con un primer mandato, el mandato de apego hacia algo, que se va a volver la fuente de mi identidad. Si, como vimos, Plutón está en la casa 10, en el adulto, en el niño, en el adolescente, en el adulto, el foco va a estar en destacarse. Si está en la casa 5, el foco va a estar en ser visto. Si está en la casa 7, el foco va a estar en pareja. Y así. Pero, ¿qué es lo que surge? Surge, envolviendo a Quirón y envolviendo a Plutón, surge otra capa. Y es la capa que está asociada a la luna. Porque fíjense, recapitulemos. El bebé cae en la dualidad, siente impotencia, siente dolor, siente que se muere, se activa la capa plutoniana, empoderando, haciendo que el bebé llore, el bebé se está resistiendo. Créanme, cuando el bebé está llorando, está sufriendo. Por eso Plutón es una capa de dolor. ¿Pero qué aparece para el bebé cuando el bebé llora? En la mayoría de los casos,
aparece mamá. Desde esta otra mitad de la polaridad aparece mamá y mamá abraza, mamá contiene. Y cuando mi mamá me abraza y mi mamá me contiene, me saca de esta polaridad del dolor y me lleva a este plano de acá. Y el bebé en esta mitad de la realidad vive el amor de fusión, siente infinito amor, infinito compasión, se siente completamente conectado con mamá, es uno con mamá, está en una polaridad sin dolor, sin sufrimiento. Eso es la luna. Pero recordemos, parte 1 de la formación, ¿qué es lo que va pasando con los meses? Con los meses el bebé comienza a... Porque los primeros meses de vida el bebé todavía siente que es uno con el medio. Todavía su sistema nervioso cognitivo no se ha desarrollado lo suficiente para que el bebé diga, aquí estoy yo. No surge un yo todavía. Pero en la medida que pasan los meses, después de los 8 meses generalmente, el bebé con su cerebro más desarrollado tiene la capacidad de decir aquí estoy yo. Se da cuenta que tiene un cuerpo que está separado del resto. Entonces cuando el bebé se separa psicológicamente, cuando dice aquí estoy yo, ya sea que no lo hable, pero al menos toma conciencia de eso, ¿qué es lo que siente nuevamente? El dolor de la separación. Porque es un bebé pequeño, es un bebé de 8 meses, un año, todavía es débil, todavía necesita protección, todavía añora el útero materno y ya no está el útero, se siente solo y surge nuevamente el peligro, pero ahora el peligro constante. No era como antes cuando tenía un gas, cuando tenía frío, cuando mamá lo dejaba solo, sino que ahora surge un estado permanente de separación, porque está separado, se da cuenta que está separado. Y ahí comienza a surgir la capa plutoniana, resistiéndose, pero también se activa la capa lunar. La capa lunar envuelve a esta capa. ¿Y qué es lo que la capa lunar le dice? ¿Qué es lo que la capa lunar le dice al niño? Le dice, oye, tranquilo, no sufras, no lo pases mal. Yo te voy a nutrir y te voy a contener. Y te voy a pedir que te apegues a algo. Algo que te va a resultar agradable, pequeño niño. La capa plutoniana siempre está cargada de este dolor, de esta resistencia, de este terror. La capa lunar no, es cómoda. Entonces al niño se le pide, como vimos en la formación, a la luna le dice al niño a lo que tiene que apegarse. Y este niño comienza a apegarse a su luna. ¿Y qué es lo que va? ¿Y por qué esto desvía la atención? Porque lo que tu luna pide, si tú lo cumples, te proteges del vacío. Eso es lo que dice la luna. Entonces, la luna genera una falsa sensación de identidad. También nosotros vimos que la luna es como me protejo de adulto cuando hay cosas que me afectan a nivel emocional. Cuando hay algo que me afecta, que siempre vimos que en el fondo está el dolor del vacío, la separación, yo activo mi luna y calmo al niño, desviando la atención en un patrón instintivo automático. Tenemos Plutón como capa de protección, tenemos la Luna como segunda capa de protección. Cada una pidiendo un apego diferente. Cada uno desviando la atención del yo hacia obtener algo, buscar algo. Porque fíjense, nuestras dos capas de identidad principales son para protegernos del dolor. Una desagradable, que es Plutón, y otra agradable, que es la Luna, entre comillas. Porque ya hemos visto que no necesariamente tiene que ser agradable, depende del tipo de instrucciones que tengamos. Hay algunas muy dolorosas. Entonces, Plutón y la Luna nos protegen de Quirón. Están todo el tiempo desviando la atención. No mires a Quirón, no mires a Quirón, no mires a Quirón. Es por eso que mucha gente no tiene ni siquiera conciencia del dolor de Quirón en su carta natal. O sea, si lo observan se dan cuenta y dicen sí, pero normalmente su atención está puesta en otros lados. ¿Cuál es la tercera capa de protección del ego? Saturno. Saturno es una capa que surge para protegernos de sentirnos vulnerables y sentirnos mirados en menos y rechazados por el resto, por el contexto social. También no sentirnos rechazados por mamá ni por papá. Fíjense, Saturno nos regula y nos dice que tenemos que ser buenas personas, que tenemos que hacer cosas como nos pide el sistema, como nos pide el medio, como cumplir con lo que mamá y papá pide cuando somos pequeños. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque si no cumples con lo que papá y mamá quieren, papá y mamá se enojan. ¿Y qué pasa cuando se enojan? Te dejan de querer. ¿Y qué pasa cuando me dejan de querer? Me quedo solo y caigo en la polaridad de dolor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Comenzar a comportarme y a estructurarme de una manera que sea aceptada por papá y mamá.
Pero después pasa que yo también quiero ser aceptado por la sociedad. El niño a los 6, 7 años, 8 años quiere ser aceptado por sus medios, quiere ser aceptado por sus profesores y vive la sensación de rechazo, de vergüenza. Entonces también que aprende el niño que tiene que rechazar y reprimir ciertos comportamientos para estructurar algo que sea más valorable y tolerable. De partida, Saturno en todos nosotros nos pone una máscara para que no se noten las emociones. O sea, Saturno es el encargado de que no se note lo que estamos sintiendo. Porque si los demás ven que estamos sintiendo, que somos vulnerables, que nos sentimos pequeños, creemos que nos van a mirar en menos. Y si nos miran en menos, nos quedamos solos porque nos rechazan. Todo vuelve a rechazo, todo va a la soledad, todo va al vacío. Entonces Saturno es una tercera capa que le dice a la persona, oye, construye una máscara, busca ciertas metas, ciertos objetivos en tu vida y desconéctate de lo que estás sintiendo. Desconéctate de lo que estás sintiendo. O sea, a Saturno no le gusta que nos conectemos con la Luna, a un Saturno no evolucionado estoy hablando. No le gusta que nos conectemos con Plutón. Saturno quiere que no sintamos nada y que nos enfoquemos en lo que tenemos que aparentar y construir. Entonces, entre Plutón, la Luna y Saturno, ¿qué es lo que tenemos? Un sistema inmunológico para el dolor de Quirón. ¿Y cuál es el resultado de esto? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la herida de Quirón, esta primera herida, algo que es verdad? Porque yo puedo hablar con mucha gente que me va a decir, no, no es verdad, porque todos somos parte de la totalidad, todos somos parte de Dios, o de la fuente, o de la madre, o del padre, o como ustedes lo quieran llamar, nunca nos hemos separado. Es muy fácil racionalizar e intelectualizar y darle un sentido a las cosas. Pero tal como dice Alejandro Lodi, con Quirón, la trampa está en el sentido. Yo le estoy explicando todo esto no para que se aferren del sentido. Alejandro Lodi, un muy buen astrólogo argentino, que de hecho hay un video de él en la bibliografía recomendada. Es súper fácil decir que la dualidad no existe, que estamos todos en un plano no dual, o sea que hay una trascendencia. Pero la realidad es que día a día sí sentimos la experiencia del plano dual y duele. Sobre todo también hoy en día con todos los movimientos más bien espirituales New Age que tratan de negar el dolor. De hecho, los libros son como cómo vivir feliz todo el tiempo, cómo atraer todo lo que tú quieras a tu vida, y tienes que ser sonriente, y tenemos que ser todos hermanos, y no puedes estar mal. Eso es negar una polaridad de la vida, y eso es negar el dolor de la vida. Entonces, ¿es la herida de Quirón verdad? Yo les voy a comentar algo. Yo ya lo he hablado en varios videos, pero siempre lo pongo como ejemplo, que es la terapia de Diamond Logos. Que ya lo he hablado. La terapia de Diamond Logos, la técnica que para mí es lo mejor que hay, como va a hacer estas indagaciones de profundidad. ¿Ya? Existen otras formas de hacerlo, pero son muchas veces con plantas de poder o con procesos de hipnosis más complejos. Diamond Logos, sin utilizar nada más que a ti mismo, va a Quirón. ¿Qué es lo que hace la técnica de Diamond Logos? Lleva la persona por el motivo que sea, habla lo que le duele, lo que le afecta, y la terapia lo que hace es ir hacia adentro. Traspasa las capas de protección del ego, cruza la capa saturnina, cruza la capa lunar, llega a la capa plutoniana. ¿Qué quiero decir? Que nos vamos conectando con lo que está en el centro de lo que nos duele. Y surge la capa lunar. Nos sentimos como niños, queremos a mami, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados. Surge la capa plutoniana. Me surge una rabia, un resentimiento, surgen un montón de emociones súper densas. ¿Por qué? Porque lo que no quiero sentir es a Quirón. ¿Y qué es Quirón? ¿Cómo lo describen todas las personas? Es un espacio frío, oscuro, donde me siento solo, donde siento absoluta impotencia, donde siento que hay un agujero, casi un agujero negro, algo que me chupa, que me succiona, que me va a matar, que me va a hacer desaparecer. ¡Ah! Siento que el cuerpo pierde consistencia. Si atravesamos todas las capas de protección, llegamos a Quirón, el vacío. Sí, llegamos a Quirón, el vacío.
¿Y qué es lo que pasa? Que es el milagro de la técnica de Diamond Logo. Porque la técnica te dice, no, la técnica no busca sanar, busca ver qué hay en el fondo. Te dice, bueno, quédate ahí, muérete en ese vacío, entrégate a ese dolor. Al igual que Quirón muere de cierta forma, o sea, no es que muera de cierta forma, Quirón se sacrifica. La técnica te dice, entrégate a ese dolor y no hagas nada al respecto. Ve qué pasa si lo sientes y lo experimentas. Y en ese instante, que cuesta. ¿Por qué cuesta? Porque la capa plutoniana se defiende. Recuerden, la capa, la última plutoniana es la que está envolviendo la herida. Surgen muchas emociones que van a tratar de sacarnos de experimentar este vacío. Pero cuando me entrego al vacío, ¿qué es lo que pasa al dolor? Cuando lo abrazo y digo, ya, aunque duela, me entrego al dolor, ¡pah! Se cruza un umbral. Yo les recomiendo a todos que tomen alguna sesión de Diamond Logo. En la página web de Diamond Logo hay muy pocos terapeutas en el mundo porque la formación dura como 6 años. Es súper complejo de trabajar en esta técnica. Pero lo que ocurre es que se cruza un portal. Por eso Quirón es el portal. Se habla en muchos libros del portal transpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me rindo a mi dolor y me entrego al dolor, me abro a un estado de amor y compasión, porque las personas cuando se entregan, en ese instante ya dejan de sentirse solas. El lugar se vuelve cálido, luminoso. Aquello que sentía que no tenía, que estamos hablando de la herida fundamental, que era la soledad absoluta, no tenía conexión con algo mayor, inmediatamente me siento conectado a algo mucho más grande. Y siento un nivel de amor y compasión porque estoy viendo mi propia vulnerabilidad al máximo y tomo conciencia de los demás. Ya no me siento solo y aislado, realmente siento que soy parte de algo mucho mayor. Quirón está entre Saturno y Urano, entre los transpersonales. Por eso Quirón es el puente que conecta al yo protegido individual, Saturno, con todos los otros planetas que indican fuerzas colectivas. Por eso, si ustedes experimentan empíricamente en ustedes y no se quedan solamente en la información, van a vivir vivencialmente que la herida de Quirón no es cierto. Pero el problema está justamente en la estructura de ego de personalidad. Nuestra estructura de ego y personalidad formada por Plutón, Saturno y la Luna realmente cree que sí es cierto. O sea, nuestra estructura de personalidad cree que si nos entregamos a ese dolor nos vamos a morir. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Nos protege. Y fíjense, al protegernos nos aísla más. Nos vuelve seres más individualistas, seres más egoístas. Plutón te dice, haz lo que tú tienes que hacer para poder sobrevivir. Los demás no importan. Es tu supervivencia. La luna nos hace comportarnos como niños infantiles que lo único que queremos es protección y cuidado. Y Saturno nos separa del resto, tratando de hacer que, para compensar nuestra inseguridad, haciéndonos creer que somos superiores al resto cuando en realidad nos sentimos inferiores. ¿Qué es lo que quiero decir? Que nuestro mecanismo de protección es justamente lo que sostiene la separación. Y esa es la trampa. Quirón es un acertijo. Al igual que nuestro ego, que entre más trata de protegernos del dolor de la separación, más dolor vivimos porque más solos y separados nos sentimos. Quirón, en la astrología, tiene esta idea. Entre tú más tratas de sanar tu herida, más la perpetúas. Es simplemente, al igual que la técnica de Diamond Logo, cuando te entregas al dolor y abrazas el dolor, que el dolor desaparece. Para las personas les cuesta entender esto. ¿Por qué a todos nosotros nos cuesta entender esto? Porque nosotros estamos construidos en base a no querer sentir dolor. O sea, mi ego está hecho para protegerme del dolor y tú me estás diciendo que yo tengo que ir al dolor. No lo entiendo. Fíjense como en general toda la gente, todos los terapeutas, nos metimos a hacer terapia porque generalmente, no sé si todos, pero un gran porcentaje por nuestro dolor personal. ¿Y qué nos damos cuenta? O sea, ¿realmente sana el dolor? ¿Se deja de sentir el dolor? O sea, les doy un caso más extremo. Imaginémonos un niño que pierde a papá y mamá de pequeño. Se mete a todas las terapias del mundo para que no le duela más. ¿Realmente le va a dejar de doler en algún minuto el dolor de papá y mamá, de su muerte? ¿O no será que la terapia lo que le fue permitiendo fue convivir con ese dolor, sentir el dolor, integrar el dolor, volver una fortaleza de ese dolor?
La gente que busca terapia para que mágicamente desaparezca la herida, no lo va a encontrar. Yo ayer tuve un día de terapias muy interesante. La última mujer va a la consulta con un tremendo quirón y me dice que lleva 15 años en terapia buscando que le solucionen su miedo, su dolor. Y que no lo soluciona y que está desesperada. Sáname, me dijo, ayúdame a sanar esto. Y yo que le dije, no se te va a sanar, lo lamento. ¿Por qué? Porque lo que te va a ayudar a sanar entre comillas la herida, es aprender a ver la parte herida. Les doy otro ejemplo para que entiendan esto, que también lo noté en los apuntes, pero hasta acá. Yo, hace más o menos un año atrás, tuve lo que se llama la luna progresada. Es un método predictivo astrológico en la cual se hace avanzar un grado la luna por mes. No voy a entrar en los detalles porque eso viene para más adelante en los cursos específicos. Simplemente entendamos que la luna progresada es un método que va haciendo predicción de lo que va ocurriendo, de lo que se va a vivir, mes a mes. Y al año pasado lo que pasó que mi luna progresada justo iba a ponerse arriba de mi quirón natal. Algo que me daba mucho miedo porque yo sabía que iba a significar una experiencia de conectarme con el dolor, porque a todos nos da miedo el dolor. ¿Y qué ocurre? Que justo yo el día en el cual iba a ser exacto, porque uno lo puede ver perfectamente, yo pedí hora con una tremenda consteladora, Dinka. Y Dinka no sabe nada de astrología, pero yo le pido, por favor, quiero que consteles qué significa la luna progresada sobre Quirón. Y por la magia de las constelaciones, que realmente a mí no me deja sorprender, y Dinka tiene un talento excepcional para conectarse con lo que representa cada energía, ella se deja poseer por esta luna progresada con Quirón e inmediatamente me dice, soy un niño. Por si acaso mi Quirón está en la casa 5. Y el Quirón en la casa 5 es una herida con no ser visto, con que no existo, que no hay esencia. El niño herido juguetón tiene una herida tremenda. Entonces, ¿qué es lo que me dice Dinka? Soy niño y tengo mucho dolor. Y como que casi se pone a llorar. E inmediatamente me empieza a mirar fijo. Cuando Dinka me mira fijo a mí, yo siento una angustia y un dolor y una incomodidad enorme y giro la cabeza para no ver ese dolor. Y Dinka, agachada como un niño, se mueve y se pone a la altura de mi cabeza acá. Yo giro para el otro lado y Dinka me sigue. Y yo todo el tiempo estoy evitando mirar a ese niño. Hasta que ella me grita, mírame, mírame, soy tu dolor, mírame. Y yo, con un esfuerzo gigantesco, miro los ojos de dolor que refleja ella y me pongo a llorar con todo. Eso representa Quirón. Un dolor que tenemos dentro de nosotros que no queremos mirar. Y es sumamente importante que entiendan que su sanación, la terapia y todo lo que buscan no va a sanar ese dolor, sino que les va a ayudar a tener las herramientas para que ese dolor no duela tanto para poder mirarlo. Las terapias de trauma, todas esas terapias van desinflamando la herida. De cierta forma, la herida de Quirón no se puede sanar, pero sí la puedo desinflamar. Puedo ir liberando cosas que tiene esa herida. ¿Para qué? Para que se haga más tolerable el poder sentirla. Y fíjense, al igual que Quirón, todos buscando sanación para esta herida, ¿qué es lo que vamos ganando? Herramientas para poder ayudar a otros. De hecho, es muy curioso porque esto es algo que le pasa a todos los terapeutas en general. Sentimos que tenemos tantos temas no resueltos dentro de nosotros, pero la de otra gente nos ve como que nosotros tenemos tantas cosas resueltas y lo podemos ayudar tanto a ellos. Esto es algo que nos pasa a todos. Porque en la búsqueda de sanación nuestra, de nuestro Quirón, vamos ganando herramientas para ayudar a otros. Eso. Ahora vámonos a la segunda herida de Quirón. Ya hablamos de la primera herida, la encarnación. La segunda herida de Quirón es el Quirón astrológico. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta herida de separación en cada uno de nosotros va a tomar una forma específica. Hay algo que va a ser un dolor del alma que nos va a atravesar y ese dolor del alma en el fondo va a estar conectado con la soledad máxima. Ese Quirón astrológico está asociado primero al signo en el que está Quirón. La energía del signo en el que está Quirón nos duele,
Por ejemplo, si tengo Quirón en Cáncer, cuando me conecto con la energía de la nutrición, de la contención, ¡oh! Siento dolor. Lo otro asociado a Quirón está con la casa en la que está Quirón. La casa es un área de la vida. Que esté Quirón en una área significa que en esa área siento dolor. Si tengo Quirón en la casa 7, que es la casa de pareja, las relaciones de pareja me conectan con el dolor fundamental. Y también los aspectos que Quirón tiene a los planetas. Es decir, por ejemplo, de Quirón al Sol, lo que nos está diciendo que el Sol tiene una herida quironiana. El Sol, al igual que Quirón, recibió un golpe, la flecha, y el Sol queda herido. En la parte 3 de la formación, simplemente en este módulo, simplemente vamos a ver el Quirón asociado a los planetas. Quirón asociado a signos y casas va en la parte 4 de la formación, porque todavía ni siquiera hemos visto casas acá, así que vamos a ir en orden. Esta herida que tiene que ver por planeta, por casa y por signo, lo vivimos y la experimentamos durante los primeros años de vida. Pero la herida se sigue perpetuando, siguen ocurriendo diferentes sucesos que van a ir remarcando la herida. Y nosotros vamos a tener comportamientos tratando de sanar muchas veces esta herida. Y entre más buscamos sanación, la vida más nos recuerda que la herida existe. ¿Por qué? Porque la herida quiere que nos conectemos con nuestra vulnerabilidad. Porque, vuelvo a repetirlo, es en la vulnerabilidad del dolor, de la impotencia, donde nos conectamos con un nivel donde descubrimos realmente el amor que está dentro de nosotros. Por eso, como ustedes ven en pantalla, en el centro, después de Quirón, en el portal, está Neptuno. Fíjense qué quiero decir. ¿Qué es lo que hablé en Diamond Logo? Cuando me voy para adentro y me uno al dolor, ¡puf!, soy uno con la totalidad. Siento el amor y expansión. Ahí se acaban todos los temas. Soy uno con la totalidad, al menos por un tiempo, pero después vuelvo acá y surge la compasión hacia los demás. Ahora, hablemos, ¿qué más entendemos de la herida de nuestro Quirón en nuestra carta natal? La herida de nuestra Quirón generalmente está asociada a una sensación de abandono, rechazo y soledad. Lo que sea que nos duela, que vamos a ir estudiando, va a estar asociado a sentirnos muy solos. Y de hecho vamos a sentir que esa soledad, de ese dolor que tenemos, simplemente lo sentimos nosotros. Ahí está la idea de la soledad. Si tengo Sol, Quirón, y tengo la sensación de que no hay nada que mostrar, que no hay nada dentro de mí que brille, veo que todos los demás tienen algo que brille y eso me hace sentir solo y separado del resto, porque soy el único que no tiene algo que brille, soy el único que no existe. Si tengo Luna, Quirón, y mi herida está en la nutrición y en sentir que no me amaron, que aquí no hay amor, ¿qué es lo que voy a ver en el resto? Que los demás sí tienen energía de nutrición y yo soy el que no tengo energía de nutrición, por lo tanto estoy solo en esto. Siguiente punto con respecto a Quirón. Voy a sentir que esta herida, esto que está ocurriendo, ocurre porque hay algo que está malo en mí. Howard Sasportas, el magnífico astrólogo, habla que Quirón está asociado a una sensación de discapacidad, a sentir que tenemos algo que está fallado. El Sol Quirón siente que no lo ven porque realmente no hay algo que mostrar. Hay una falla en la propia esencia, hay una falla en quién soy yo. La Luna Quirón siente que no la amaron y la nutrieron porque hay una falla en él que hace que no merezca ser nutrido. No es que no te nutra, al igual que el Quirón astrológico, el Quirón mitológico. Mamá no lo ama porque es un monstruo, porque es mitad humano, mitad centauro. La persona que tiene Luna Quirón también siente que no lo amaron porque había algo malo en él. Entonces está asociado a esta discapacidad, a una sensación de falla. Y eso lo vamos a ir viendo cuando veamos los planetas asociados a cada Quirón. Bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros a nuestro Quirón? Escapando de él. O sea, que quede claro, nosotros escapamos de Quirón. De hecho, como un adelanto para el siguiente video de Quirón, en la parte 4, les digo que las personas tienden a huir de la casa en la que está Quirón. No la quiero vivir ni la quiero experimentar porque es un área que duele de mi vida.
Por ejemplo, si Quirón está en la casa 4, ¿de qué huyo? De ir hacia adentro de mí. Estoy todo el tiempo afuera, actuando, trabajando, haciendo. Huyo también de estar en el hogar. Trato de estar el menor tiempo posible con la familia y el hogar. ¿Por qué? Porque duele. Entonces, normalmente rechazamos la casa donde está Quirón. También, ¿qué ocurre? Rechazamos la energía del signo en el que está Quirón. Si Quirón está en Aries, yo rechazo la energía del signo. ¿Y qué significa que rechazo a Aries? Que rechazo la energía del empoderamiento, de la valentía, de la impulsividad, de lanzarme a actuar, de protegerme y poner límites. La rechazo, la casa, el signo. Entonces, también, ¿qué va a pasar con los planetas asociados a Quirón? Bueno, vamos a ver que aquí depende un poco. Generalmente, lo que se va a ver con los planetas asociados a Quirón es que nosotros vamos a tender a negar el planeta muchas veces. Vamos a tender a sobrecompensarlo magnificándolo. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si yo tengo la luna con Quirón, una forma de evitar el dolor quironiano es no tener luna. ¿Y qué significa no tener luna? Me olvido del niño interno, me olvido de las emociones, me desconecto. Así no siento Quirón. Otra forma de, ¿qué sería por el otro lado? Sobrecompensarlo. ¡Ah! Estoy todo el tiempo buscando a alguien que me nutre, que me cuida, porque siento un dolor gigantesco dentro de mí. Por favor, sálvenme, cuídenme, protéjanme. Entonces son personas que están muy angustiadas todo el tiempo. ¿Qué sería, por ejemplo, con Marte? Esta negación y esta sobrecompensación. O no hay guerrero, Marte Quirón, no hay guerrero. No me empodero, no actúo, no defiendo, no peleo. O sobrecompenso Marte siendo... Porque mi herida fue que no pude defenderme. Que no tengo potencia, que no tengo fuerza, que no tengo energía, que no tengo valentía dentro de mí. Entonces, ¿cómo yo escapo de esa herida? Poniéndome esteroides, de cierta forma. No sé si me entienden, es una metáfora. Pero agrandándome, inflándome, siendo el más valiente, siendo el más violento, siempre actuando así. Otra forma que puede ocurrir con las personas con respecto a Quirón es victimizarse. Porque en la negación, la persona se desconecta de lo que le duele. En la sobrecompensación también se está desconectando de lo que duele. La victimización es estar todo el tiempo en el dolor y recordando lo que ocurrió, y recordando aquella herida que pasó, y recordándote a ti mamá, a ti papá, que tú me hiriste, y tú fuiste el culpable, y me quedo, y pobre de mí, y pobre de mí, y pobre de mí. Y eso es una buena forma de ¿qué? De evitar ver el dolor. O sea, al reprimir, al sobrecompensar y al victimizarme, ¿qué es lo que estoy haciendo todo el tiempo? Evitar sentir el dolor de la herida. Tratando de hacer cosas en mi vida para que el dolor desaparezca y la vida, ¿qué es lo que hace? Me entrega experiencias donde me recuerda todo el tiempo el dolor que siento. El nivel de incomodidad que va a tener un planeta asociado a Quirón obviamente tiene que ver en el aspecto. Obviamente los disarmónicos, las cuadraturas, las oposiciones son muy dolorosas y generan mucha incomodidad. Ni hablar de la conjunción. Imagínense la conjunción de un Quirón con un planeta. O sea, está el planeta, tranquilo, y al lado le ponen la herida. O sea, ¡ah! Siento dolor todo el tiempo que voy a ese planeta. Y eso genera una tremenda incomodidad para la persona. Quirón es la clave de nuestra encarnación. Quirón es el sentido de la encarnación. Veamos lo primero asociado a la primera herida. O sea, ¿cuál es la clave de nosotros los seres humanos? Es darnos cuenta de que a pesar de que nos sentimos solos y separados, no estamos solos ni separados. Somos uno con la totalidad y somos uno con lo que está todo alrededor de nosotros. Nuestro viaje espiritual es transformarnos en seres individuales, egoicos, protegidos, a seres individuales conectados con el todo porque somos parte del todo. Entonces fíjense, el sentido del viaje del yo es darse cuenta que la herida, que es una ilusión, pero que se siente como si fuera verdad, que es la trampa de Quirón, es una ilusión, pero se siente como si fuera verdad, no existe. ¿Cómo sabemos que no existe? Cuando nos entregamos al dolor, no cuando escapamos del dolor. Ahora, ¿cuál es el sentido de la segunda herida de Quirón? La herida astrológica en la carta natal. Es que justamente en aquella área donde tengo la herida, en aquella área que tengo la discapacidad, es donde tengo mi mayor talento y potencial. Sí, ahí donde tienes Quirón es donde está tu mayor recurso. Y de hecho los demás lo ven. Les voy a dar un ejemplo. Una persona que tiene luna Quirón, que siente que no tiene nutrición, que no tiene amor, para el resto
tiene una tremenda capacidad de nutrir y amar. De hecho, yo la mujer que les comenté que vi ayer, que ven escapando del dolor, y ella tiene Luna Quirón, súper fuerte el aspecto. Yo le dije, oye, ¿y tú, el resto de la gente, tú que sientes que no hay amor, que te sientes sola y abandonada y quieres todo el tiempo a alguien que te salve, cómo te ve el resto de la gente? Me dicen, me ven como mami. El resto de la gente le gusta que yo esté al lado de ella. Me dice mi sobrina, que tiene como 8 años, que ya está más grande, desde pequeña quiere que la abrace porque dice que cuando yo la abrazo siente mucha nutrición. Entonces fíjense, a donde tenemos nuestro Quirón, donde creemos que hay una falla, tenemos justamente un tremendo potencial para mostrar que no está, para expresar esa energía. Y todos los demás lo ven. Y es justamente en la medida que nos atrevemos a ver el dolor, donde se va potenciando y surgiendo cada vez más este talento. Alguien que tiene Sol Quirón. Alguien que tiene Sol Quirón. Y que siente que no tiene nada que mostrar dentro de sí. Que no hay nada. Que está vacío. ¿Cómo lo ven las otras personas generalmente? Como alguien especial. Y la persona, entre más se atreve a conectarse con su dolor, ¿qué es lo que descubre? Que hay algo adentro que está vivo. Es súper loco. Pero entre más me conecto con ese dolor de no existir y me uno a él, más vibro y siento que hay algo dentro de mí. Entonces, el propósito de la encarnación para la Luna Quirón es descubrir que sí hay nutrición y hay amor dentro de sí. El sentido de la encarnación para la persona que tiene Sol Quirón es sentir que tiene un tremendo corazón y tiene mucho que mostrar. O sea, ahí está el potencial y insisto, los demás lo ven. Aunque uno no lo vea, aunque uno se sienta un jorobado horrible, los demás ven algo bello, pero nosotros no lo creemos. Y lo otro muy importante de esta energía quironiana es que es tan importante la herida. Fíjense, porque yo digo que el centro de nuestra encarnación, el centro de nuestra existencia, que todas nuestras capas de personalidad, plutoniana, lunar y saturnina, giran en torno de no sentir esta herida. O sea, fíjense, nuestra vida, nuestro ego, gira en torno de no experimentar la herida de Quirón astrológico. Quirón es como, imagínense que nuestra vida fuera una sinfonía musical. Quirón es la base, es de donde todo surge. Es decir, nosotros somos quienes somos por no sentir el dolor, lo que más nos duele, lo que más duele en la profundidad de nuestra alma. Y es justamente en descubrir que eso, que no es verdad, de que hay mucho que dar, hay un gran potencial allá adentro, está la clave. Ojo, vuelvo a explicarle esto. Si yo hablo del sentido de la herida quironiana, como este sentido de trascendental en nuestra vida, no se queden atrapados jupiterianamente en que, es el sentido, qué lindo que es Quirón. Porque si me quedo atrapado en el sentido de qué lindo que es Quirón, ¿qué es lo que hago? No ir hacia la herida. El hecho que tenga un sentido no significa que no haya que sentir el dolor. El dolor tiene un sentido en la vida. Pero hay que experimentarlo. ¿Para qué? Para expandirse. Y eso es lo complejo de Quirón. Por eso cuesta tanto entender a Quirón. Por eso Quirón parece tan injusto. ¿Por qué tengo que sentir esta herida que no me corresponde? Porque la segunda herida quironiana también la vivimos como algo injusto. Nosotros no tuvimos responsabilidad, éramos niños. ¿Qué culpa tengo yo de haber recibido este golpe de papá, mamá, de mis hermanos, del medio, de quien sea? Y también, obviamente, la primera herida también es injusta porque ¿qué culpa tengo yo de encarnar acá en la Tierra? Yo no recuerdo que nadie me haya dicho, oye, vas a encarnar acá en la Tierra en un plano igual de amor y dolor. Que es injusto también. Ahora vámonos al sentido como Quirón como el terapeuta. En la carta natal, tu Quirón, el Quirón de cualquier persona, por casa, por signo y aspecto, habla de los talentos que tenemos para ayudar a sanar a otros. Si tengo Quirón Luna, por ejemplo, tengo un talento enorme para sanar el mundo emocional de otras personas, para cuidarlos, nutrirlos, protegerlos. Si tengo Sol Quirón, tengo un tremendo don para potenciar la expresión individual de los otros, para descubrir potenciar quiénes son, para sanar a los niños que fueron, también trabajar con niños pequeños. ¿Por qué? Porque tengo que sanar al Sol que representa al niño juguetón que vive dentro de nosotros. Si tengo Mercurio Quirón, tengo un don para sanar a las personas que tienen problemas de comunicación, a los que les cuesta entender,
A las personas que tienen algún tipo de sensación de ser menos inteligentes, tengo un tremendo don para ayudarlos a entender, para que entiendan, para que comprendan. Si tengo, por ejemplo, Marte Quirón, tengo un tremendo don para ayudar a otros a empoderarse, a ser valientes. Justamente, Quirón entonces va a indicar el talento de sanación que está en la carta natal. Obviamente, ese talento se va a activar si la persona hace algún tipo de movimiento para conectarse con Quirón. ¿Qué quiero decir? Que hay personas que van a negar y van a reprimir completamente eso. Entonces probablemente no lo van a activar. Pero ya el hecho de que comiencen a hacer un proceso, ni siquiera en tanto interno, pero ya de acercarse a esa energía, van a conectarse. Por ejemplo, Luna Quirón, que reniega el mundo emocional y que no quiere nutrir ni cuidar a otro. No va a activar el don. Pero al menos si esa persona con Luna Quirón se conecta con la capacidad de cuidar a otros, ¡pum!, se activa su don de sanación. Ahora, si esa persona va a hacer un proceso de tratar de sanar, porque todo con Quirón parte de una búsqueda de sanación. ¿Ya? Con Quirón parte de tratar de sanar una herida. Y entre más trato de sanar esa herida, menos la sano. Pero ¿qué va surgiendo? Un mayor don para sanar a otros. ¿Qué quiero decir? Si esa persona con Luna Quirón trata de hacer un proceso para sanar su herida lunar, va a ir ganando un montón de herramientas para ayudar a sanar a los demás. Y ya tiene un don natural para sanar a otros. Entonces se conjuga el don natural con las herramientas que surgen de la búsqueda de la sanación. Entonces ¡pum!, se activa esa energía. Además, el sanar a otros o ayudar a sanar a otros, porque en realidad uno nunca sana al otro, pero el tratar de ayudar a sanar a otros, ¿con qué nos conecta? Con la compasión. Porque cuando uno está con alguien que sufre, que tiene un dolor, y uno se abre a eso, uno se abre a un estado de compasión muy grande. ¿Por qué eso es importante? Porque se necesita compasión para poder sostener a la parte herida dentro de nosotros. Cuando Dinka en la constelación me dice, mira, yo miro al niño, lo primero es mucho dolor, pero después siento una tremenda compasión. La misma compasión que tenemos por los demás, que ayudamos, nos preocupamos, es la compasión que tiene que surgir para poder abrazar y sostener a esa parte herida quironianamente dentro de nosotros. Es ahí donde surge la paz. Es ahí donde se sublima la herida. Es ahí donde pasa a otro nivel y desaparece. Entonces, cierro esta parte del módulo donde este órico de Quirón. Y en el siguiente video veremos a Plutón asociado a los planetas.